Regálale una sonrisa al que está a tu lado, aunque nada más te vea los ojos, pero aún así en la mirada se percibe, ¿verdad? El afecto, la sonrisa. Y bueno, vamos a continuar aprendiendo lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. El pastor nos ha estado compartiendo que cada día que nosotros somos expuestos a esta palabra como su cuerpo, aprendemos más a Cristo. Y yo quiero compartirte hoy en esta mañana, le puse por título Aprendiendo a oír con el espíritu correcto. Entonces tenemos que aprender como iglesia a escuchar, a oír con el espíritu correcto. Como bien se nos ha instruido, nosotros somos espíritus que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de nosotros somos espíritus que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. Entonces quiero que me acompañes ahorita a orar, a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, y para todos aquellos que nos están viendo o nos van a ver por las redes sociales, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu amor. Gracias, mi Dios, por el privilegio que tú nos das de cada día escuchar tu voz, escuchar tu palabra, tu mensaje, y poder ser redireccionados de acuerdo al propósito eterno. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos, sabiendo que el Espíritu Santo es el que fluye a través de tus hijos y de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hablábamos de que somos esos espíritus que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. Es muy importante que los creyentes sepan que tenemos un espíritu y que toda la comunicación que nosotros tenemos a través de ese espíritu es que será, ¿cierto? Porque la comunicación que tenemos con Dios la realizamos a través de su espíritu y el espíritu que ahora nosotros tenemos. Entonces el espíritu me ayuda a comunicarme con papá. Dile al que está a tu lado, el espíritu me ayuda a comunicarme con papá, ¿sí? Y vamos a ver que el espíritu es la parte inmaterial e invisible del hombre, y es dada o es dado por Dios. Todo lo que tenemos sabemos que es por gracia de Dios, pero ese espíritu es el que es dado por Dios. Y desde la creación recordemos que Dios sopló ese aliento de vida. Entonces desde la creación el espíritu ha existido, se lo da a Adán y a Eva, pero cuando ellos desobedecen, cuando ellos no son guiados por la voz de Dios, porque ellos escuchaban la voz audible de Dios, el espíritu dice que se apagó. Y la escritura nos recuerda nuevamente en Romanos que ese espíritu está como muerto, ¿verdad? Aletargado. Este espíritu es nuevamente avivado gracias a la obra consumada de Jesucristo y gracias a la fe que yo confieso al creer en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas citas bíblicas en donde nos habla del espíritu del hombre. Ojo, estamos viendo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y el espíritu del hombre. Cuando nosotros leemos en la escritura espíritu con E minúscula, nos está hablando del espíritu del hombre. Y cuando leemos el espíritu de Dios o el espíritu del Señor con E mayúscula, nos está hablando acerca del espíritu de Dios o de papá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahorita vamos a leer algunas citas en donde podemos corroborar que el ser humano tiene ese espíritu. Y lo encontramos en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2:11. Dice, se habla del espíritu del hombre que está en él. Otra cita que podemos encontrar para los que están anotando es Romanos 8:16. Habla
habla de nuestro espíritu. Nuevamente en Corintios 14:32 se usa la expresión el espíritu de los profetas. Acuérdense que los profetas en el Antiguo Testamento pues eran seres humanos usados por Dios para comunicar un mensaje de parte de Dios a su pueblo. Y en Proverbios 25:28 menciona el espíritu del hombre. Hebreos 12:23 también menciona los espíritus de los justos. Acuérdense que aquí ya estamos incluidos. Hebreos está en el Nuevo Testamento y ahí está hablando de esos justos que han existido y que están durante toda la Escritura mencionados. Y también ahí estamos incluidos nosotros. Y por último, ustedes me dicen voy muy rápido. ¿Sí están anotando? ¿Sí? Ok. ¿Voy rápido? Ok, más lento. La otra cita es Zacarías 12:1. Y esta cita nos dice que Jehová formó el espíritu del hombre dentro de él. Bueno, nada más son algunas citas que están a lo largo de la Escritura, en donde nosotros podemos corroborar efectivamente que ese espíritu es dado por Dios. Me gustó mucho la última cita, ¿verdad?, de Zacarías, porque ahí es muy explícita. Dice, Jehová formó el espíritu del hombre dentro de él. No sé, está algunas versiones, dependiendo la versión que sea, pues ustedes pueden leerla ahí detenidamente. Todas estas citas, y hay más, nada más quise poner estas cuantas, donde nos podemos constatar, o podemos darnos cuenta de que el espíritu del hombre se ha avivado gracias a Cristo Jesús, gracias a que nosotros creemos en esa obra consumada, creemos en esa salvación que el Padre nos ha dado a través de Jesucristo. Y cada persona, cada creación de Dios, cada hombre puede recurrir a este regalo de parte de Dios, que es la salvación, el regalo de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así es que a aquellas personas que nos están mirando, nos van a mirar, Cristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida para que tú puedas acercarte al Padre. Amén. Y bueno, estos versículos demuestran que el hombre tiene ese espíritu, el cual no es ni su alma ni el Espíritu Santo, ¿sí? Ya quedó claro ahí, ¿verdad? Amén. Solamente el Espíritu de Dios es el de E mayúscula cuando lo leo en la Escritura. Si una persona, un hijo de Dios, un creyente, no sabe de la existencia de su espíritu, no sabrá cómo comunicarse con Dios, porque ya vimos que solamente papá se comunica a través del espíritu, ¿sí? No se comunica a través de nuestra alma, ni de nuestras emociones, ni de nuestros pensamientos, aunque es muy importante, la vez pasada que les compartí, el que renovemos nuestro entendimiento y nuestros pensamientos. Pero la comunicación no se da a través del alma, se da a través del espíritu. Entonces, si un creyente, un hijo de Dios, no conoce que tiene este espíritu, sustituirá la obra del espíritu por actividades del alma, como por ejemplo las de la mente y las de sus emociones. Por eso es indispensable que nosotros concluyamos que es el Espíritu Santo el que me da esa común unión a mi espíritu y esa facultad de comunicarme con papá. ¿Por qué les digo esto? Porque anteriormente la gente era muy guiada o muy movida a través de las emociones, a través del alma. Y decía Dani, es que si no sentía el calorcito, no está la presencia de Dios. Es que si no, Lupita no tembló, no está la presencia de Dios. No es a través de emociones, no es ni aún a través de tus palabras o pensamientos, es a través del Espíritu que se ha unido a nuestro espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces dice, por medio de este Espíritu nosotros adoramos
o la Biblia, esta experiencia es día a día, es una experiencia espiritual. Y nuestra espiritualidad, el pastor ya nos los ha enseñado anteriormente, nuestra espiritualidad debe de ser evidente, debe de ser manifiesta. Porque cada día que yo estoy aprendiendo a Cristo, mi espiritualidad tiene que ir en aumento, porque la vida de Cristo cada vez la estoy conociendo más. Entonces ese velo que yo tenía o que yo pensaba que tradiciones, costumbre, tembladera, emociones, calores, calofrío, todo eso que pensábamos que era mi comunicación con el Espíritu, no lo es. ¿Sí está quedando claro? No lo es. Y bueno, vamos a ver que de acuerdo con lo que la palabra nos indica, el espíritu del hombre, ahí sí estoy hablando de nuestro espíritu, que ya está unido con el Espíritu de Dios, tiene tres funciones o se manifiesta de tres maneras. La primera es la conciencia, ¿sí? La conciencia, la segunda es la intuición y la tercera es la comunión con el Espíritu de Dios o con el Padre, o la comunión con Dios, como ustedes le quieran poner, ¿sí? Entonces, de esa manera es que se manifiesta la conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Ojo, cada vez que yo estoy expuesto o expuesta a la palabra de Dios, yo tengo que discernir, que tengo que digerir esta palabra con mi espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo que ya está en mí. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice primera carta a los Corintios 6:17. Yo tengo una versión que me gustó. Dice: pero cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu. Ahí es de la comunión, de la unión. Recordemos que el apóstol Basilio Patiño nos habla del poder del uno. Cuando vimos el libro de la oración eficaz o de la oración del apóstol Basilio Patiño, nos habla del poder del uno, porque ahora ya somos uno con Dios. Entonces, de ahí la importancia de afinar nuestros oídos a la voz del Espíritu de Dios. Dile al que está a tu lado: tienes que afinar esos oídos espirituales. No te duermas, ¿sí? No, tenemos que estar expuestos a las Escrituras siempre y discernir con nuestro espíritu, que ya está unido al Espíritu de Dios, para ver qué es lo que nos está hablando, qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Por eso el tema de que aprendiendo a oír o a escuchar con el espíritu correcto, con ese espíritu que ya está unido al de papá. Y bueno, quiero tomar como referente el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, del 24 al 25, Siempre que estemos expuestos a las Escrituras, vamos a poder discernir lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando. Ya estamos ahí en Marcos, capítulo 4, del 24 al 25. Y esta sí es Reina Valera. Dice: mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta porción de la Escritura la han utilizado muchos pastores o muchos predicadores en cuanto a la economía, pero no está refiriéndose a esto. Esto significa que las cosas que oímos y la atención que ponemos en ello determinará las características de las añadiduras. Recordemos que nosotros no
estamos buscando las añadiduras. Nosotros ya estamos en el reino de Dios. Pero con la medida que yo ponga o preste atención a la palabra de Dios, a los diseños de Dios, a todos los códigos que ya están revelados en la Escritura, si yo soy dócil y mi espíritu está presto y pone todo interés, yo voy a poder recibir esas añadiduras. Recuerden que nos dice la Escritura, más buscar primeramente el reino. El reino ya está y todo lo demás será añadido. Vemos estos dos puntos con mayor detenimiento. El primero es, mirad lo que oís. Esto es muy importante. Mira o observa o pon atención en lo que estás escuchando. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué voces o qué iglesia? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Las noticias que cada día nos dicen cosas buenas, ¿verdad? No. A la amiguita que tiene un chorro de problemas y que va y te vierte todo lo que ella está pasando. ¿Qué estamos escuchando? Mirad lo que oís. Sí, nosotros tenemos que poner atención también en lo que la palabra nos está diciendo. La palabra griega, para mirar es poner atención. Y significa tener cuidado, prestar mucha atención, abrir bien los ojos, remarcar algo voluntariamente y realizar una inspección continua y detallada, entre otras cosas. Todo eso significa mirar. Cuando leemos ahí mirar, lo que oís nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. La palabra griega también en oír significa darse por enterado u comprender. Al combinar estas dos palabras, que es mirar y oír, ambas palabras nos las está diciendo Jesús. Recuerden que estamos leyendo el Evangelio según San Marcos y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él está exhortándonos a realizar una inspección detallada, continua, sobre nuestra actitud ante la palabra, ante lo que nosotros estamos escuchando, dándonos por enterado que el mensaje de Dios lo estamos comprendiendo, ¿sí? Y comprendiendo lo que Él está diciéndonos. Por ejemplo, dice una cita bíblica que les gusta. A ver, alguien que me diga una cita bíblica, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que digan, a mí me gusta esta cita bíblica. A ver, ¿quién me la dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Ahí, esta escritura, ¿qué me está diciendo cuando yo la tengo que mirar y oír lo que me está diciendo? Si nosotros la analizamos, acuérdense que también tenemos un principio muy importante, que es el principio del texto y contexto. ¿Qué me dice ahí Dios en esa porción de la escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo la puedo usar? Creyéndola, ¿no? Creyéndola, viviéndola. Anteriormente, los versículos antes nos habla que ha tenido abundancia y ha tenido escasez, la dice el apóstol Pablo. Y concluye con esto, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo tengo que mirar y observar detenidamente qué es lo que me está diciendo. No se trata nada más de repetir, porque fuimos muy mal instruidos o muy mal enseñados en que a lo mejor tenemos algún conflicto y todo, y repetir la escritura. Eso es bueno, pero no nos ayuda. El repetir como periquitos no nos ayuda en nada. Dice Betty, yo tengo que creerlo en mi corazón, y a lo mejor no tengo fuerzas, a lo mejor estoy cansada, a lo mejor estoy enferma, a lo mejor estoy con problemas, a lo mejor, no sé, me despidieron, no sé, pero yo tengo que aferrarme a esa escritura y salir adelante, ¿sí? Entonces dice, mirad cómo oís. La otra palabra que está dentro del texto es la medida. Eso es muy importante, la medida. La palabra griega para medir
Porque acuérdense que dice, volvemos a retomar, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces la otra palabra clave es medida. La palabra griega para medir es metrón y significa una medida o porción limitada. Podemos decir que existe una medida de bendición asignada a cada palabra de Dios que nosotros estamos escuchando y creyendo en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a recibir la instrucción de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La medida de instrucción o de iluminación o de conformación que Samuel recibe no es la misma de conformación y que Daniel está recibiendo. Cada uno de nosotros tenemos una medida específica de la palabra cuando nosotros la creemos y la afirmamos en nuestro corazón. Por eso dice, nuevamente retomo, Marcos dice, pues con la medida que medís os será medido, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto yo estoy creyendo esta palabra? ¿Qué tanto yo estoy dejando que la conformación de la realidad presente en la que yo estoy viviendo me está conformando? Entonces ahí podemos ver que la conformación de Bere no se asemeja a la conformación de Samara. Cada una de ellas está dejando que el Espíritu Santo les muestre, les ilumine, les revele y les conforme de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cuál tiene que ser qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar dispuestas o dispuestos a que eso suceda. Y por último es la añadidura. La palabra griega para añadir es prostitemi y significa establecer adicionalmente, anexar, agregar, sumar, aumentar, ir más allá y hablarles a otros sobre un asunto. Entonces, la medida que Samara está recibiendo de Cristo tiene que añadir, ¿sí? Tiene que crecer, tiene que ir más allá, tiene que mostrarle a los demás esa conformación de la vida de Cristo. Y ahí está el reto, ¿sí? Porque la iglesia por muchos años, por muchos siglos, se ha quedado con mucho conocimiento, pero nada más aquí, en las cuatro paredes, de una manera egoísta, ¿sí? Y no hemos sabido compartir esta conformación, este entendimiento, esta revelación de que ahora somos parte de la familia de Dios. Entonces, la añadidura es todo lo que se me va a anexar, todo lo que se me va a agregar, todo lo que se me va a sumar cuando yo soy una persona dócil, cuando yo soy una persona que abre su corazón, que abre toda su mente y que se guía por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces, quiero leer nuevamente esta cita de Marcos, capítulo 4, del 24 al 25, pero ahora no en Reina Valera, sino en la Nueva Traducción Viviente. Y la Escritura dice así. Recuerden que es Jesucristo hablando, Luego agregó, hablando de Jesús, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no las escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Es muy fuerte, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Entonces, si yo no estoy usando este entendimiento para alinear mi vida a la verdad presente, de que ahora he sido reconciliada con Dios a través de la
salvación, de que ahora se me ha regalado una santidad y esa santidad también es un regalo, ha sido dada por medio de Jesucristo, de que ahora yo tengo un espíritu con Él, de que ahora yo soy portadora de buenas nuevas, de que ahora tengo un ministerio de reconciliación, de que ahora somos parte del cuerpo de Cristo, de que cada asignación en la que yo me desenvuelva, tengo que dar a conocer a Jesucristo. Si yo no tengo ese entendimiento y no lo estoy llevando a cabo, es fuerte la Escritura, lo que nos dice aquí. Dice: a los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no las escuchan, dice otra porción Santiago, las escuchan por un oído y por el otro se les sale, dice, se les quitará aún lo poco que entiendan. Y de ahí la respuesta que nosotros podemos dar cuando la gente se confía de la gracia, cuando la gente se confía del amor de Dios. Y ahorita está muy de moda el que bueno, la gracia es suficiente y la gracia es todo. Sí, Cristo ya nos dio todo y la gracia es un favor inmerecido, pero no vamos a abusar de la gracia. Mi responsabilidad como hija de Dios, como hijo de Dios, como esa nueva criatura, como ese ser espiritual que yo estoy conociendo y descubriendo, es cada día crecer y conformarme a la estatura del varón perfecto. Y muchos ponen como pretexto el dejar a un lado porque la gracia es suficiente. Y no, tenemos que crecer en este entendimiento, ¿sí? Porque si no, aún lo poco que tengamos se nos será quitado. Entonces aquí la clave es la actitud. ¿Qué actitud estoy tomando ante estas tres palabras conjugadas en este Evangelio según San Marcos? Estas tres definiciones podríamos concluir que la actitud que yo demuestro ante la palabra, ante las enseñanzas, ante los estudios bíblicos, ante las predicaciones, cuando realizo mi devocional, cuando allá en casa abro la Biblia y estoy escudriñando, es muy importante, ¿sí? La actitud que yo estoy demostrando ante la palabra de Dios determinará cómo vamos a manifestar la gloria del reino de Dios entre los hombres. No se trata de adquirir conocimiento, sino de crecer en ese entendimiento, sino de crecer en esa sabiduría que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, iglesia, dice, cuando el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, afina nuestros oídos espirituales para poder sintonizarnos con el corazón de papá, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios afina nuestros oídos. Dile al que está a tu lado: Dios te está afinando. No seas rebelde, no seas renuente, no seas perezoso, ¿sí? Tenemos que estar ahí prestos, sincronizándonos con el corazón de papá. Esto permite que la expresión de la genética espiritual, de todo lo que ya está ahí dentro de nosotros, porque la vida de Cristo ya está ahí, es una genética espiritual que ya está ahí depositada como una semilla y que Dios nos ha impartido en nuestro ser, pueda manifestarse con poder en todo tiempo, en el lugar donde tú y yo estemos. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios está en concordancia con el espíritu humano y anhela expresarse. Eso es lo que más anhela Dios. Usar a Acela para expresar la vida de Cristo, usar a Israel para expresar la vida de Cristo, usar a Francisco para expresar la vida de Cristo, usarnos a todos, porque ese es el propósito eterno, la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a todos. Pero ¿cómo lo va a hacer? Con nosotros, porque nosotros somos esos colaboradores para la extensión del reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos expresarle a Dios? El primer punto que yo puse aquí es manifestando con todo nuestro amor
manifestando con todo nuestro ser y con todo el amor que tengamos a Dios. Acuérdense que nosotros somos esos instrumentos que van a manifestar el amor de Dios. Pero si yo no valoro ese amor, yo no correspondo a ese amor para con mi Dios, pues solamente estoy siendo, como dice Corintios, ¿no? Una persona que hace ruido. Si no tenemos el amor, de nada nos sirve. Y quiero que vayamos a la Escritura. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice aquí, en el capítulo 8, del 14 al 15. Tengo la versión NBI, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, amén. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? Somos hijos de Dios. Y si ustedes no recibieron un espíritu que los vuelva a esclavizar al miedo, sino el Espíritu que los adoptó como hijos y les permite clamar: Abba, Padre, papito querido, papito mío, ¿sí? Entonces, yo tengo que manifestar o expresar a Dios a través de mi amor, al poder yo corresponder a ese amor que Él primero dio por mí, porque dice que Él nos amó primero, ¿sí? Entonces, si Él me amó primero, yo tengo que corresponder a ese amor, y cada día yo lo tengo que ir renovando, o este amor cada día tiene que ir creciendo. Recuerden que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Entonces yo tengo que ir creciendo en ese amor. El otro punto para poder expresar esa eternidad que ya tenemos es creciendo y hablando la verdad. Tenemos que crecer en la verdad y hablar la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Él es la verdad. Y el Evangelio San Juan, capítulo 16, del 15 al 13, nos dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ahí nos está haciendo o tomando como referente, el contexto es que el Espíritu Santo aún no estaba en la vida de los hombres, porque esa es la promesa. Para nosotros ya es una realidad. Dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces dile al que está a tu lado: ya está el Espíritu de la verdad. Ya está, es una realidad. Entonces ese Espíritu me tiene que guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, y se los dará a conocer a ustedes. Es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos tomando de lo de Cristo, porque Cristo ya está en nosotros y el Espíritu nos los está mostrando a nosotros, nos lo está dando a conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces es ese Espíritu Santo que está unido a mi espíritu, que cada día me ilumina, que cada día me guía, que cada día me muestra, que cada día me da a conocer las verdades que están en su palabra. Las verdades que ahora ya me corresponden, que somos herederas, que somos coherederos, que somos santos, que estamos en un proceso de santificación todo el tiempo, que somos hijos de Dios, que somos hijos de luz, que somos más que vencedores, como decía Betty, que somos herederos. Todo eso me lo da a conocer el Espíritu, a través de mi espíritu, y tiene que ser una realidad. Amén. Otro aspecto de poder expresarle, ¿cómo podemos expresarle? Ya vimos que es manifestando con todo nuestro ser el amor a Dios. El segundo es creciendo en la verdad y hablando la verdad. Y el otro es manifestando un desapego a las atracciones
atracciones pecaminosas de este mundo. Si nosotros ya somos hijos de luz, ¿puede haber oscuridad? No puede haber oscuridad. ¿Sí? Entonces aquí dice que nosotros tenemos que tener un desapego a todas aquellas atracciones pecaminosas. Ojo, ¿una atracción es algo que está dentro de mí? No, es algo que está fuera. Pero eso sí me puede llevar a hacer algo incorrecto. ¿Sí? Es lo mismo. Ya tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ya el pecado, decía el pastor hace 15 días o hace 8 días, que el pecado como sistema, como naturaleza, ya no tiene poder en mi vida, al menos que yo se lo dé, ¿cierto? Entonces por eso dice, manifestando un desapego a las atracciones pecaminosas de este mundo. Recordemos que vamos a estar en este mundo y este mundo es un sistema anticristo. ¿Qué quiere decir esto? Que es contrario a la enseñanza de Jesucristo. Siempre el mundo me va a llevar en contra de los valores, de los principios y de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que mostrar ese desapego, ¿sí?, a las atracciones pecaminosas de este mundo. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 5:4. Y eso es muy importante, que lo tengamos bien presente. Porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿cuántos han nacido de Dios? Amén. Todos hemos nacido de Dios, lo creas o no lo creas. Pero ahí entra la fe. Si tú lo crees, vas a vencer el mundo. Pero si no lo crees, estamos viendo, ¿verdad? Mirad lo que oís y lo que se te va a añadir. Entonces, es muy importante que nosotros profundicemos un poquito más en la Escritura y nos veamos con los ojos de Dios. Nos veamos como Dios nos ve. Y esto lo vamos a lograr a través de la fe. Recuerden que ya tenemos la fe del Hijo, y esta fe del Hijo cada día me lleva a creer todo lo que el Hijo logró en favor de mí. Amén. Entonces, el último aspecto, que es ¿cómo voy a poder expresar al mundo todo esto? Es reconociendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y acuérdense que hace 20 días nos habló el pastor acerca de la iglesia. Y lo natural para la iglesia, o lo natural para el cuerpo, es que esa vida empiece a manifestarse a través de las capacidades extraordinarias del Cristo impartido. Amén. De un Cristo reinante. Porque déjame decirte que no creemos en un Cristo perdido, ¿verdad? No creemos en un Cristo que está derrotado, no. Creemos en un Cristo vivificado, en un Cristo resucitado, en un Cristo glorioso, en un Cristo reinante, porque Él está sentado a la derecha del Padre ejerciendo gobierno. Y ese gobierno nos está dando también a nosotros, para que nosotros llevemos a cabo ese gobierno. Y vamos a ver lo que nos dice entonces Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses. Esta iglesia era una iglesia joven, era una iglesia entendida. Recuerden cuando leímos todo el Nuevo Testamento, fue una iglesia que estuvo siempre al pendiente, fue atacada, pero estuvo siempre disciplinada y entendida en profundizar y en ver que el Espíritu de Dios le hablara. Entonces el apóstol Pablo les da estas últimas recomendaciones. Es primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, ya es el último capítulo de esta primera carta, del versículo 15 al 22. Y les recomienda, y es lo mismo que Dios hoy en esta mañana nos quiere nuevamente recalcar. Porque tenemos que mostrar a ese Cristo reinante a través de sus capacidades que han sido dadas para nosotros, que somos su cuerpo. Y dice: tengo
traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás, ¿sí? Entonces nos está hablando, tenemos que hacer el bien a todas las personas, no nada más a los de la casa, a todos. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, ya sea buena o mala, así como nosotros la veamos con nuestros ojos terrenales, no, tenemos que verla con los ojos celestiales, amén. Entonces, en todas circunstancias sean agradecidos, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Tú no sabes la circunstancia en la cual estás viviendo, pero Dios sí la sabe y Él te está enseñando algo. Los que pertenecen a Cristo Jesús, dice, no apaguen al Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo no se puede ir de nosotros, pero nosotros sí podemos apagar esa voz o ese fluir o esa guía del Espíritu Santo. No se burlen de las profecías de la palabra de Dios o de lo que está escrito en las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Reténganlo lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Cuando dice no se burlen de las profecías, es que no menospreciemos o no tengamos en poco lo que está en la Escritura y que nosotros ahora podamos ver cuál es la palabra profética que puede o que está dada ya en este nuevo pacto. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías, pero esas profecías no eran para nosotros, eran para el pueblo judío. Entonces ahí se trata de que también nosotros seamos sabios, inquiramos y veamos qué del Antiguo Testamento todavía yo puedo rescatar como principio, como absoluto, como un código de reino para poder aplicarlo en este nuevo pacto. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice en la Escritura o en la palabra o en las profecías. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Y bueno, eso retener de lo que es bueno es seleccionar. Acuérdense que nosotros ahora a través de este Espíritu Santo podemos filtrar las cosas bajo la ley o bajo el nuevo pacto. Lo que a nosotros nos está rigiendo nuestra Constitución es el nuevo pacto. Y de esta manera yo tengo que poder reflexionar, usar esa intuición que el Espíritu Santo me da y ver lo que la Escritura me está indicando. Cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, entonces nuestra actitud demostrada, lo que nosotros tenemos que demostrar es esa docilidad, estar como una esponjita absorbiendo todo lo que el Espíritu me está revelando, todo lo que el Espíritu me está indicando, así como los niños. Por eso dice que nos tenemos que hacer como niños, porque los niños están ahí creyéndote todo lo que les dices, ¿verdad? Cuando tú les cuentas una historia, cuando estás platicando alguna anécdota o les estás leyendo algo, ellos están atentos. Entonces nosotros también tenemos que estar atentos, porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, pero tenemos que desapegarnos de la carne y tenemos que ser guiados por el Espíritu. Amén. Entonces, iglesia, estamos llamados a vivir en esta realidad, en una realidad donde el Espíritu es el que gobierna, donde el Espíritu Santo es esa voz que me guía a toda verdad, donde nosotros ahora sabemos, creemos y vivimos como seres eternos, ¿verdad? Seres eternos que estamos encapsulados en este cuerpo, porque la eternidad ya está en nosotros. ¿Sí? El morir solamente va a ser un trámite, ¿verdad? Porque la eternidad ya está en nosotros. Estamos encapsulados en este cuerpo. Cuando muramos ya vamos a dejar esta cápsula y nos vamos a continuar en esa eternidad. Por lo tanto, mi actitud tiene que ser muy determinante en mirar lo que escucho, en que estoy poniendo atención. ¿Sí? ¿Cómo se llamó el estudio de hoy? A ver. ¿Dónde hacer vuelta la hoja? Aprendiendo a oír en el Espíritu. Aprendiendo a oír en el Espíritu, ¿sí? Y ser esa
persona, esa hija, ese hijo que escucha a ese espíritu, porque Dios quiere hablarnos en todo tiempo y en todo momento, pero a veces nuestros pensamientos, las preocupaciones, el quehacer, el día a día, nuestras emociones empiezan a gobernar y el espíritu está ahí. Oye, ¿qué sale más o qué escuchamos más? El problema que tenemos, cosas que no, y no escuchamos al espíritu. Tenemos que estar prestos poniendo esa atención. Y dice Romanos, nuevamente quiero tomar Romanos 8, 14, 15, ya la leí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Dejarme guiar por el Espíritu de Dios, y así yo voy a poder crecer y conformarme a la estatura de ese varón perfecto. Como seres eternos tenemos que vivir en todas estas realidades en las que Cristo ya nos ha posicionado. Así es que seamos dóciles, tengamos una actitud de aprender, seamos personas que puedan ser gobernadas por el Espíritu de Dios, seamos hijos gobernables, dice el pastor Carlos, no hijos desobedientes, sino hijos gobernables, porque eso es muy importante. Amén. Quiero que te pongas en pie y vamos a terminar con una oración, pero también dando gracias a Dios por esta vida eterna, dando gracias a Dios por esta palabra, por este Espíritu Santo que ahora está en nosotros y por todo lo que Dios cada día nos muestra, nos ilumina, nos ayuda a comprender su palabra, por este crecimiento, porque a lo mejor tú no lo ves, pero Dios está mirando esa disposición a crecer, a conformarte a esta estatura del varón perfecto. Y gracias, Señor, te doy, amado Padre Celestial, por la vida que ahora tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que tú nos revelas los códigos, nuestra realidad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad y el Espíritu Santo es el que me puede mostrar todo lo que tú quieres indicarme. Gracias, Señor, por ese espíritu de vida, por esa ley de vida que ahora me da la facultad de comunicarme contigo. Quiero, Señor, que mediante tu palabra cada día seamos transformados y conformados para poder cumplir con tu voluntad. Por eso te damos gracias, Señor, y por todas tus bendiciones, por todo tu amor, porque tú eres bueno y porque cada día tú nos llevas en victoria. A pesar de lo que nuestros ojos naturales puedan ver, está puesta nuestra mirada en lo celestial, en lo eterno, en lo espiritual, en lo duradero, en tu vida que ha sido depositada en nosotros. Por eso te alabamos, por eso te agradecemos y por eso enaltecemos tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén. Así es que yo te invito a que concluyamos con